Buenos días, el día de ahora vamos a continuar con el tema que hemos estado viendo a lo largo de estos días acerca de la identidad cultural. Más que todo ahora vamos a ver acerca del respeto y cómo nosotros podemos conservar esa identidad cultural, ¿verdad? Muchas veces pues dejamos a un lado ese tipo de tradiciones, de costumbres que se tienen, pues por quizás las nuevas generaciones más que todo es lo que hacen, ¿verdad? Quizás es porque ya no le llama la atención, ya no es igual como antes cuando sus padres o sus abuelos ya hacen esos tipos de tradiciones, ¿verdad? Muchas veces con la tecnología, con nuevas tradiciones de otros países, pues son arraigadas acá y ya se olvidan de las nuestras, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros sepamos respetar tener también, pues saber cómo conservarlas más que todo, ¿verdad? Porque es importante que cada uno tenga también y sepa cuál es su identidad cultural, la que es parte de su familia, y todo lo que lleva, bueno, más que todo acerca de la identidad cultural, ¿verdad? Para que ellos más que todos tengan, por ejemplo, de decir, yo pertenezco a este grupo de personas que hacen determinadas costumbres o yo hago esta costumbre. Y es muy bonito, ¿verdad? Porque cada costumbre, cada, más que todo, tradición que se tiene aquí en El Salvador son muy representativas, ya sea a sus pueblos y a su familia y a todo lo relacionado con la identidad cultural. Como primer punto vamos a ver lo que es también el respeto hacia la identidad cultural, ya que como bien sabemos, identidad cultural pues son aquellos valores, ¿verdad? Aquellos, o más que todo, valores, orgullo y tradiciones que se da, por ejemplo, con símbolos, creencias y también modos de comportamiento, ¿verdad? Que también se da parte de lo que son todo lo que engloba la identidad cultural, todo aquello que nosotros nos identifique con nuestra familia, nos identifique con un grupo de la sociedad que haga alguna costumbre, algún valor que tengamos o también seamos orgullosos también de nuestra, más que todo, de nuestra cultura, ¿verdad? De igual manera, pues esto más que todo funciona por medio de los grupos sociales, ¿verdad? Como los elementos dentro de un también de ciertos individuos o también dentro de la familia, ¿verdad? Donde estos actúan para que los individuos también formen lo que son más que todo un sentimiento entre sí y que ya se sientan cómodos al realizar este tipo de tradiciones, ¿verdad? O sea, no es que vamos a obligar a las personas a que acepten nuestras costumbres, nuestras tradiciones, sino que a esta persona se tiene que sentir bien haciendo esta tradición, ¿verdad? Por ejemplo, alguna pequeña costumbre que se tiene o tradición, pues es por ejemplo, ir a enflorar, más que todo el 2 de noviembre. Entonces, ese día se va a enflorar, se lleva flores y pues se va a lo que es donde las tumbas, ¿verdad? Pero es una ya costumbre y una tradición que ya se tiene, ¿verdad? De toda, más que todo, casi toda la familia, ¿verdad? Pero muchas veces se pierde porque los jóvenes no quieren ir, no tienen ganas, entonces es importante también el conocer el por qué son este tipo de tradiciones y por qué es importante cuidarlas, ya que más que todo hacen parte de lo que es la diversidad de aquellos intereses más que todo de cierto grupo, ¿verdad? En diferentes también códigos, normas, rituales que se hacen y comparten en dicho grupo, pues dentro de la cultura también, pues estos grupos son como de cultura dominante, ¿verdad? Es decir, muchas tradiciones son arraigadas por años por eso, porque muchos son las que la practican. Entonces, ya al practicarla un grupo más extenso, ya se va conociendo más que todo las generaciones más jóvenes, ¿verdad? Van conociendo más acerca de estas tradiciones. La estrategia más que todo, o más que todo, el comprender lo que son las diferentes manifestaciones culturales, pues es importante, ya que son, bueno, se le dicen manifestaciones culturales al medio por el cual es expresado una, más que todo, una región determinada
el cual puede ser por medio de danzas, por medio de canciones, por medio de la música, el arte y muchas otras cosas más que se dan dentro de un grupo, ¿verdad? De igual manera, pues cada comunidad o cada pueblo tiene su propia manifestación, por ejemplo, folclórica, que también está sintetizada o también o surge por un mestizaje cultural. Esa también está presente en todas las manifestaciones de nuestra cultura. Por ejemplo, cuando hablamos de la danza folclórica, ¿verdad? Que nosotros sabemos que es la danza pues ya de nuestro país y pues nosotros muchas veces hemos bailado en nuestro colegio y muchas veces pues es por más que todo quizás para el 15 de septiembre, ¿verdad? O en actos cívicos. Entonces en todo eso pues se da lo que es el baile, porque ya no es lo mismo de que antes se daba en cualquier lugar, ¿verdad? Sino que ahora ya solamente en actos así, ¿verdad? Pero es importante que nosotros sepamos que representar lo que es una danza folclórica, pues tiene que ser un orgullo para pues para nosotros. Porque muchas veces, ¿qué hacen los niños o los adolescentes? Les da pena bailar lo que es la danza folclórica, el vestirse con el traje típico. Entonces, ya ahí se va perdiendo lo que es la identidad y nosotros tenemos que tener un respeto hacia esas tradiciones, ¿verdad? Hacia esta vestimenta, ya que las niñas ya no se quieren poner el vestido porque no se ven bien, los niños tampoco, o usar también sandalias, ¿verdad? Que ya no le gusta. Entonces, pues es bonito que nosotros sepamos que es una representación a nuestro país que estamos haciendo, no es que vamos a hacer nada malo también y que pues también una falta de respeto el no querer usar este tipo de vestimenta en estos bailes para representar más que todo lo que es, más que todo el traje, la música y todo lo que lleva, más que todo lo que llevan nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Hay ciertas manifestaciones que se pueden dar a lo largo de estas culturas y una de ellas pues son las que relevantemente se expresan a través de las tradiciones también orales llamadas así porque se transmiten por vía oral, es decir, de una generación en generación con otra. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, tenemos las, la tradición de contar las leyendas que quizás podrían ser un poquito más que todo imaginativas, pero sí son tradiciones, ¿verdad? Son costumbres que nosotros tenemos y está arraigada sobre nuestra cultura. Cuando nosotros contamos, por ejemplo, la leyenda del Cadejo, que es la más, bueno, una de las conocidas, nosotros pues no, nos hace fácil saber de qué trata, porque ya pues nos han contado, nuestros padres ya nos dijeron qué trata, entonces es bonito que nosotros también sepamos que al hablar también vamos pues a saber de qué trata las leyendas y es bonito que nosotros se la contemos a los más pequeños para que estos pues ya sepan y ya de grandes sepan que es un tipo de tradición cultural que se tiene, como lo que es la leyenda del Cadejo, la leyenda de la Ciguanaba, la del Cipitío, todas esas leyendas que a nosotros pues nos llama bastante la atención y es bonito transmitirla de generación en generación. De igual manera, pues también más que todos los cuentos, las fábulas y las adivinanzas también juegan un papel importante en lo que es la cultura, ¿verdad? De nuestra propia cultura. Que usualmente también nos cuentan nuestros abuelos, ¿verdad? Los abuelos son los que muchas veces nos han contado cierta leyenda o hasta un cuento cuando estamos pequeños y pues es parte también de la cultura. Las comunidades también indígenas que son ricas en mitos y en leyendas, pues muchas de estas pues han sido también plasmadas en los textos más que todo que vale la pena más que todo leer, ¿verdad? A veces ya tenemos un librito donde ya vienen estos cuentos, vienen estas leyendas y nosotros solo las leemos, ¿verdad? No es necesariamente que nos cuenten, sino que también es importante también que el tratar de leerlas, compartir también con amigos y compañeros
y de esta manera también el contribuir al rescate de estas tradiciones, ¿verdad? Que no quede solamente en lo que nosotros hemos leído, sino que estas compartirlo y transmitirlos porque son parte de la cultura de nosotros, de nuestras tradiciones. Los también, más que todo, cuando, por ejemplo, expresamos mediante objetos, porque también las tradiciones o las culturas pueden estar en objetos, ya que también son expresiones del arte popular, que son obras de arte o de artesanos, ¿verdad? Que por ello también reciben el nombre de artesanía. Por ejemplo, se encuentran artesanías de cerámica aquí en El Salvador que hacen con lo que es el barro, entonces ya forman lo que son diferentes moldes, ¿verdad? Y también pues que también representan parte de estas artesanías, ¿verdad? Cuando hablamos también del oral, voy a regresar al oral, más que todo también son cuentos, como decimos, y leyendas. En este caso también vamos a ver lo que es un cuento que es representativo también a lo que nosotros nos han contado desde hace mucho, ¿verdad? Y es el cuento de la Caperucita Roja. Les voy a leer un pequeño párrafo para que nosotros pues nos recordemos acerca de este cuento. Dice así: había una vez una niña muy bonita. Su madre le había hecho una capa roja y la muchachita lo llevaba tan a menudo que todo el mundo la llamaba Caperucita Roja. Un día su madre le pidió que llevase unos pasteles a su abuela, que vivía al otro lado del bosque, recomendándole que no se entretuviera por el camino, pues cruzar el bosque era muy peligroso, ya que siempre andaba con muchos amigos, pájaros y ardillas. De repente vio al lobo, que era enorme delante de ella. ¿A dónde vas, niña?, le preguntó el lobo con la voz más ronca que nunca se había escuchado. A casa de mi abuela, le dijo Caperucita. No estás lejos, pensó el lobo para sí, dándose media vuelta. Caperucita puso su cesta en la hierba y se entretuvo recogiendo flores. El lobo se hizo y pensó: no tengo nada que temer. La abuela se pondrá muy contenta cuando le lleve el hermoso ramo de flores, además de los pasteles. Mientras tanto, el lobo se fue a casa de la abuelita, llamó suavemente a la puerta y la anciana le abrió la puerta, pensando que era Caperucita. Un cazador que pasaba por ahí había observado llegar al lobo. El lobo devoró a la abuelita y se puso la gorra rosa de la desdichada y se metió a lo que es la cama y cerró los ojos. No tuvo que esperar mucho, pues Caperucita Roja llegó enseguida, toda contenta. La niña se acercó a la cama y vio a su abuelita, que estaba muy cambiada, y le pregunta: abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Son para verte mejor, dijo el lobo tratando de imitar la voz de la abuelita. Abuelita, ¿qué orejas más grandes tienes? Son para oírte mejor, siguió diciendo el lobo. Abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Son para comerte mejor. Y dice esto, el lobo malvado se abalanzó sobre ella y la devoró. Lo mismo ha hecho con la abuelita. Mientras tanto, el cazador, que había quedado preocupado y creyendo adivinar las malas intenciones de lo que era el lobo, decidió echar un vistazo a ver si todo iba bien en la casa de la abuelita. Pidió ayuda a un segador y los dos juntos llegaron al lugar. Vieron la puerta de la casa abierta y el lobo tumbado en la cama, dormido de tanto que estaba harto. El cazador sacó su cuchillo y rebajó el vientre del lobo. La abuelita y la Caperucita estaban ahí, vivas. Ese es un cuento que pues nosotros nos han contado por generaciones y generaciones y son parte de nuestras costumbres, también de nuestras tradiciones, ¿verdad? Y que nosotros pues también
recordemos que es importante que leamos y que conozcamos más de estos cuentos, de leyendas también, que son interesantes, ¿verdad? Y es parte de la cultura de El Salvador. También parte de las, como les mencionaba, de los objetos como lo que son las cerámicas. Por ejemplo, muchas veces hacen cerámicas y crean ciertos quizás artefactos, ¿verdad? Por ejemplo, tengo acá lo que es un sol que es hecho de cerámica, está un poquito sucio de atrás, pero aquí se puede ver lo que es el material más que todo, ¿verdad? Que ocuparon en lo que fue la cerámica y es parte también de las costumbres y tradiciones que no debemos también olvidar, ¿verdad? También las que son en roca, que también que son muy importantes pues cuidarlas y conocerlas, que son ya de tabla roca, no solamente que es la de más que todo la de barro, ¿verdad? Sino que hay varios también materiales que se ocupan para hacer estos objetos y que también representan lo que es más que todo nuestra cultura, ¿verdad? De igual manera, pues sabemos que estas culturas y nuestras tradiciones es importante cuidarlas y mantenerlas, ya que muchas veces pues se conoce lo que es la, estas culturas, pero no se comparten o no estamos muy arraigados porque ya nos aburren, ya no es igual como antes. Pero ahorita, por ejemplo, que estamos en casa, podríamos leer unos cuentos, unas leyendas, donde nosotros nos van a ayudar a conocer más de nuestra cultura que es El Salvador. Además, pues la historia de cada individuo, que es muy importante, donde los problemas en sí, de la existencia también del no leer, pues es un problema para que estas culturas o esas tradiciones también se pierdan. Siempre ha sido también considerado como una forma de reflexión espiritual que se hace y que se da al reforzar con el conocimiento más que todo y la práctica de lo que son los deberes, dando también el uso de los que son donde involucran a nuestra familia, ¿verdad? Son inculcados por nuestros abuelos, luego nuestros padres también pues los toman y nos enseñan a nosotros. También, por ejemplo, cuando nosotros ponemos el Día de la Cruz, donde en muchas casas se pone lo que es la cruz, se adorna, se pone frutos, entonces es también parte de las tradiciones y que ahora pues se está perdiendo, no todos lo hacen, ¿verdad? El centro también que educativo, que es importante que nos ayude primero a identificarlo si nosotros tenemos cultura, si tenemos una identidad cultural propia, para luego pues llevarla a cabo si no la hacemos y si la hacemos pues mantenerla y seguir en generación de generación transmitiendo estas culturas. De este hay ciertos casos que ya no las transmiten, ¿verdad? Sino se quedan en pues en nuestros padres o en nuestros abuelos. Entonces es importante que las transmitamos lo que nosotros más que todo sabemos sobre la cultura y tradiciones, como también la cultura del mundo, lo cual también forma o promueve lo que es una vida más cómoda y radiante que la vida más para que a lograr hacer esto, tal como lo que es el modelo también de una vida, de culturas y da también que pues transmitirlas es de gran importancia. Más que todo pues se trata también de derechos a la identidad cultural, ya que pues cada uno tiene el derecho de saber y de, de tratar de realizarlas, ¿verdad? Es necesario también acudir también a la defensa de, o que se ha dado también de la cultura, ya que la cultura, tradición y lo popular en esta diversidad cultural, pues el popularismo cultural sigue siendo también relevante y previamente también cada uno de estos ejemplos que hemos tomado forman lo que es nuestra cultura, ¿verdad? El conjunto también de creaciones que también pues forman lo que es las tradiciones dentro de lo que es parte y lo que nos ayuda también a conocer esto. Alguna cultura y tradiciones también que fue definida por la UNESCO, pues que nos ayuda también a reconocer que la cultura son las tradiciones y son las más populares, pero fue en el año 1989
que ellos decían que el conjunto de tradiciones que emanan en comunidades de la cultura, más que todo fundadas en las tradiciones que son expresadas por un grupo de individuos o también son reconocidos por, más que todo, responder en expectativas de una comunidad, más que todo cuando se expresa una identidad cultural y una social. Las normas y valores que se tienen que dar en esa se transmiten oralmente por también imitación y de otras maneras. Su forma también comprende en otras como lo que es la lengua, la literatura, la música, la danza, los juegos, la mitología, los ritos, las costumbres, las artesanías, y otras pues artes que nos ayudan a conocer lo que es nuestra cultura según la UNESCO, ¿verdad? Es importante también saber que estamos respaldados por algunas leyes, algunos grupos que también reconocen las culturas como algo importante en nuestra sociedad. De igual manera, pues la diversidad cultural también es importante, ya que cada uno tiene diferente cultura, ¿verdad? Muchas veces puedo yo desempeñar una y otra cultura que otro compañero o amigo tiene, pues es importante respetar lo que es la cultura de este. Hay ciertos también tipos de respeto que se debe tener, por ejemplo, el no dejar que otros vengan a dañar los sitios arqueológicos o monumentos. Si nosotros hemos ido a algún sitio arqueológico, por ejemplo, Joyas de Serén, las ruinas de Tazumal. Estos lugares son más que todo, por ejemplo, las ruinas de Tazumal, que son como más que todo al aire libre, ¿verdad? Ecológico y todo eso. Entonces es importante que si nosotros vamos a ir a conocer estos lugares, el cuidar, ¿verdad? El no maltratar lo que ahí está, porque es parte de nuestra cultura y de nuestro patrimonio también cultural que tenemos y respetando siempre las personas que están ahí porque hay señores, hay gente que se encarga de contarnos por qué existen este tipo de pues, sitios, ¿verdad? Entonces es importante también cuidar, respetar a esas personas y respetar lo que lleva o lo que tiene ese lugar. También es ser únicos, es decir, promover nuestra cultura y no otra, porque muchas veces nosotros nos arraigamos a la cultura de otros países, ¿verdad? A la cultura o, por ejemplo, tradiciones que tienen otros países y que nosotros quizás las sentimos más nuestras, las de otros países, que la de nuestro país. Y nos da pena el poder más que todo conocer o transmitir estas culturas porque ya no es de otro país, sino que es la nuestra, ya nos da pena eso, ¿verdad? Por ejemplo, como les mencionaba, el no querer vestirse con nuestro traje típico, con bailar las canciones folclóricas, contarnos los cuentos, todo eso pues es importante que nosotros pues sepamos que es nuestro y que pues es importante nosotros pues de transmitirlas y hacerlas. De igual manera, no dejar que la moda de otros países dañen a cualquiera de nuestra cultura, porque hay modas que las vemos en la televisión, en internet, en todos los aparatos pues que nos muestran y ya nosotros las tomamos como nuestras. Entonces es importante también cuidar y que no cambiar pues nuestras tradiciones. Por ejemplo, se tiene la tradición en Estados Unidos de lo que es los huevos de Pascua. Ellos lo que hacen es que esconden huevos en la casa y pues los niños o los más pequeños tratan de ir a buscarlos. Entonces, es parte de una tradición que creo que acá no se da, por lo menos yo no la he visto. Entonces, en parte es bueno que nosotros la tengamos porque ya son tradiciones de ellos, ¿verdad? Pero sí lo que he visto también es una tradición o también o una costumbre quizás podría ser también negativa de lo que es el Black Friday, donde eso se da pues en Estados Unidos y aquí se ha adaptado a nuestro país, entonces es importante que nosotros también sepamos que no es parte de nuestra cultura, sino de otra. También conservar la lengua náhuatl, ya que pues sabemos que es muy importante nuestra lengua y que ahora pues se ha desfasado, es decir, ya no se da, ya pues más que todo ciertas escuelas o colegios ya no se da lo que es esta lengua y ya no podemos también conocer sobre ella.
También no botar basura en nuestras calles o sitios arqueológicos históricos, porque también es parte de nuestra cultura, ¿verdad? De llevar una bolsita con nosotros e ir guardando toda la basura que se tiene, no botarla en cualquier lugar en la calle, porque en primer lugar nos afecta a nosotros y nuestro medio ambiente y nos afecta también nuestra cultura. Ya no somos vistos como los que no tiran la basura, sino que ya hemos visto como un montón de basureros ahí en la calle. Es importante que cada uno de nosotros tratemos de no botar la basura, porque muchas veces decimos, hay una basura, pero si las personas pensaran igual, entonces ya esa basura se hiciera millones, ¿verdad? También conservar lo que son nuestras raíces, disfrutar de nuestra rica gastronomía, entonces es importante conocerla, promover bailes folclóricos y la música, transmitir tradiciones, costumbres, leyendas, creencias e historias de salvadoreñas, como la que les he contado el día de ahora y las artesanías que hemos visto. Entonces, bonito que nosotros sepamos y el respeto de tener hacia ella, perdón, hacia esas personas que también contribuyen a lo que es nuestra cultura y que tratan de transmitirla a otras personas. Así que eso por el día de ahora. Gracias y buen día.